Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 5 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy en la tarde, al final de la tarde, será el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión. Es un discurso que despierta siempre un grande interés en el mundo y en el mundo de la política internacional también. La señora Nancy Pelosi se había opuesto a que Trump tuviera disposición sobre la Cámara de Representantes para pronunciar su discurso, un discurso ya tradicional. Después cambió de opinión y finalmente el discurso de la Unión va donde siempre va y a la hora en que siempre se pronuncia. ¿Qué dirá el presidente Trump? Está preparando viaje para Corea del Norte. No la tiene todas consigo. Las noticias es que Kim Jong-un está aprovechando el tiempo para avanzar en su programa nuclear, cada vez más amenazante, cada vez menos cercano a los supuestos acuerdos a los que habría llegado con Trump en su primer encuentro. En todo caso, expectativa por el discurso de Trump. Cristina Londoño desde los Estados Unidos nos contará esta historia y nos dirá qué es lo que se espera de este discurso. Maduro extiende el robo. Esta vez quiere mandar 1.000 o 1.200 millones de dólares hacia Uruguay, donde tiene uno de sus grandes alcahuetas. Maduro tiene dos alcahuetas en América, que son México, AMLO, el comunista medio disfrazadito, no mucho, pero medio disfrazado que los mexicanos eligieron recientemente como su presidente, y finalmente Uruguay, el más ferviente de los seguidores del Foro de Sao Paulo y que siempre ha acompañado a Maduro. Pues ahora la cosa es con dinero y parece que le quiere mandar 1.000 o 1.200 millones de dólares para consumar el robo, la expoliación al pueblo venezolano. A propósito de Maduro, ayer se manifestó Europa después de vencido el plazo que le concedieron para que convocara elecciones. Iba a ser una decisión en bloque y por circunstancias que no conocemos, Italia, supuestamente un gobierno de derecha, se opuso a la manifestación en bloque de Europa, la bloqueó la manifestación en bloque. Y se perdona la tautología. Entonces, lo que es absolutamente increíble es que quien promueve la decisión unánime de Europa en favor de Guaidó es España, el señor Sánchez. Aquí la política internacional no la entiende nadie. En todo caso, los países europeos ya se manifestaron. Van 18 o 19 países apoyando a Guaidó y Maduro se queda solo con China y con Rusia, que no se sabe al fin qué partido juegan, y por allá creo que tiene a Irán y a un poco a Turquía, que tiene también intereses creados en Venezuela. En fin, Maduro en la soledad más absoluta, pero ahí se mantiene. Los Estados Unidos anuncian que enviarán ayuda humanitaria por 3 lugares distintos hacia Venezuela. Los bloqueará porque también han dicho que si bloquean la ayuda, Estados Unidos interviene militarmente para garantizar que la ayuda llegue a Venezuela. ¿Estamos a puertas de un conflicto militar? Probablemente. El incendio en el departamento del Valle. Esto es grave por sí mismo. Se quemaron centenares de hectáreas de bosque. Lo que queremos destacar es que esta es la hora
en que Colombia no hace el esfuerzo elemental de tener una cuadrilla de aviones contra incendio. Y cuando llegan estas etapas de sequía, el país arde y no tiene aviones con que apagar los incendios. Tiene unos helicópteros que echan agüita en un balde y con eso se pretende controlar los incendios. Estamos en pleno fenómeno del Niño, vamos a tener una larga sequía, probablemente muchos incendios, y no hay aviones con que apagarlos. Parece que ahora van a perseguir al fin al curador que autorizó la construcción del edificio Acuarela, ese esperpento que construyeron al pie del castillo de San Felipe. A ese hombre lo deben meter a la cárcel hace mucho rato. El alcalde de Cartagena dijo que eso había que destruirlo. Claro que hay que destruir ese esperpento. Y al curador hay que meterlo a la cárcel y de paso a los constructores también, porque alguna cosa sucia están haciendo. La ONU se declara neutral en el caso de Venezuela. Ese Guterres es bastante zurdo. Y entonces, como tiene vergüenza de apoyar a Maduro, habla de la neutralidad. Uno no puede ser neutral cuando hay un genocidio. Y la ONU no puede ser neutral frente a un genocidio. Y el señor Guterres, que no se haga el torpe, el señor Guterres tiene que saber que al pueblo venezolano lo están asesinando y lo están matando, como mataba Stalin a la gente en las purgas, por hambre física, están matando al pueblo de Venezuela. Y la ONU, Guterres, neutral. Vaya, vaya. La absolución a Luis Alfonso Hoyos. Como lo decíamos ayer, esto tiene un enorme calado político. Hoy hablaremos con el doctor Pedro Enrique Aguilar, su abogado defensor, quien nos hablará del tema. El tema es nada menos que la estratagema que montaron entre Santos, el espurio presidente que tuvimos aquí, del año 14 al año 18, y con el fiscal Montealegre. Le montaron esta estratagema al Centro Democrático, a Óscar Iván Zuluaga, a Luis Alfonso Hoyos, a David Zuluaga, para pararlos en una campaña que era ganadora. Lo que al país le costó esa estratagema, esa vagamundería de Santos y del fiscal Montealegre, que va llegando la horita en que alguien se acuerde de él para que le hagan el proceso consiguiente. Sus relaciones con cierta amiguita con la que se iba a pasear por cuenta de todos, las famosas embajadas que montó en el exterior, este caso del hacker, Saludcop, esa es una cuenta que no se le ha cobrado suficientemente al señor Montealegre. Violencia en Medellín. Lo de Medellín es muy grave. Aquí el último dato es que hubo 6 muertos en 24 horas. Esas estadísticas dicen mucho, dicen poco. Lo cierto es que hay muchas familias desplazadas de Medellín por cuenta del microtráfico. El microtráfico golpeando durísimamente a Medellín. El grupo de Lima en Canadá aumenta presión sobre Maduro. Esta es una noticia que uno quisiera despreciar porque es despreciable, pero que Piedad Córdoba se fue para Cuba a hablar con el ELN, pues que hable con el que le dé la gana, si ella es de ellos, ella es parte de eso. Lo que uno no entiende es que el presidente Uribe le gaste tiempo a reunirse con Piedad Córdoba. Sabemos de los pocos afectos que se tienen, pero se reúne y conversa y dejan la puerta abierta para nuevas reuniones. ¿Eso para dónde va? Señora Piedad Córdoba, ¿qué significa? No la metieron a la cárcel porque la Corte resolvió que las pruebas recaudadas en el ataque aéreo que se hizo en la frontera del Ecuador para dar de baja a Raúl Reyes no eran pruebas debidamente producidas. Entonces por eso se escapó Piedad Córdoba, porque ahí estaba la historia de todas sus visitas a los campamentos de las FARC, con todo, con video, con audio, con todo. Ah, pero ahí está la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, pero ¿cómo no? Claro que sí. Cuando el hombre juega a ser Dios, no hemos hablado de este tema,
tenemos que profundizar en él. China está jugando genéticamente con bebés y los está modificando genéticamente. ¿Se puede hacer eso con la vida humana? Sin tener ni idea qué clase de personas serán las que vengan al mundo después de esas modificaciones genéticas. Eso es un atentado contra la dignidad de la persona humana. Nueva ola de violencia en Córdoba. El Mocho vivía en Venezuela, lo denunció Guaidó. Señor Guaidó, eso no es noticia. Todo el ELN vive en Venezuela. Márquez y todas las FARC viven en Venezuela. Venezuela es el refugio, el Santa Santorum de todos los bandidos colombianos. Y por eso Venezuela está inundada de droga y de violencia y de muertos. Y es en eso en lo que deposita Maduro su confianza de que no lo dejen caer, porque la parte sur de Venezuela la controlan los bandidos colombianos. La JEP da nuevo plazo para la llegada desde los Estados Unidos de las pruebas sobre Santrich. No me diga, los Estados Unidos conmovidos con la decisión de la JEP. Esa señora Linares tiene a los Estados Unidos en jaque. Llegó el pedido de la JEP, de las pruebas. Los Estados Unidos en estado de alerta. Por Dios, no sean ridículos, no sean ridículos. Pero al mismo tiempo, y esa sí es la noticia, piden la libertad de Santrich. Se dirigen a la Fiscalía y al Gobierno a decirle que revisen las razones por las que Santrich está en la cárcel. Porque está en la cárcel por cuenta de una extradición, pero la extradición no se ha decretado y la JEP está estudiando cuidadosamente y da plazos y mandan cartas en mula para Panamá y aquí no pasa nada y Santrich libre. ¿Qué va a pasar en las relaciones con los Estados Unidos? Entre la JEP y la Corte Constitucional están acabando con la lucha contra el narcotráfico. Son los grandes soportes del narcotráfico. Ahí está la Corte Constitucional estudiando el tema del glifosato. Inundó el país de coca. La inundación de coca del país se le debe a esos 9 sujetos que están en la Corte Constitucional. Y algún día habrá que hacerles el reclamo. Ustedes llenaron esto de coca, que llenarlo de violencia, que llenarlo de sangre, que llenarlo de muertos, que llenarlo de vergüenza. Ayer nomás en el Cauca, en Argelia Cauca, mataron otras 2 personas. Ahí están, con nombres y apellidos, otras 2 personas. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora se van a lavar las manos y van a decir que las 250.000 hectáreas de coca, que parece que es la última cifra comprobada de los cultivos de coca en Colombia, ¿son por cuenta de quién? De ustedes, ustedes que son los grandes alcahuetas del narcotráfico en Colombia. William Parra fue a Cuba para entrevistar a Pablo Beltrán, lo mandó CMI. Uno no entiende esto cómo es, cómo la prensa manda a periodistas a hablar contra delincuentes, contra autores de atentados tan canallas como el atentado contra la escuela de cadetes, la escuela de cadetes de la Policía General Santander, y entonces William Parra va a hablar con Pablo Beltrán. Vaya, vaya, vaya. Señores, viene día sin carro ni moto en Bogotá. Será este jueves. ¿Para qué? Que es para que la gente monte en bicicleta, que es para probar la contaminación ambiental que producen los automotores. Eso no sirve para nada. Eso es un embeleco de Peñalosa y es otro día en que la actividad económica de la ciudad se viene al piso. Pero como estamos tan ricos, adelante con el día sin carro. Los Estados Unidos enviaron especialmente a una persona para preparar la reunión con Trump. Todo parece indicar a Corea del Norte, todo parece indicar que Kim Jong-un ha aprovechado este tiempo para avanzar en su programa nuclear. Elegido presidente en El Salvador, una persona que se llama Nayib Bukele, y hay que tratar de averiguar qué es. Nos lo cuenta Carlos Alberto Montaner. Todo indica que es un izquierdista, que es un socialista, que se disfrazó
de liberal, de derechista, para obtener los votos de un país ingenuo. Ha dicho que el neoliberalismo hay que acabarlo, seguramente para sustituirlo por esa maravilla del socialismo, el que ha producido tanta felicidad y tantas riquezas en tantos pueblos, como en Nicaragua, por ejemplo, y como en Cuba y como en Venezuela. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. No hay decisión final en el caso del Chapo. El jurado de conciencia deliberó ayer todo el día y no llegó a una conclusión. A uno le extraña, yo creo que esa conclusión la han debido pronunciar media hora después, pero en fin, se están demorando mucho. En el Brasil, 134 muertos, 134 cadáveres ya rescatados, pero centenares desaparecidos por la rotura del dique en Minas Gerais. Cuidado, cuidado con unas tragedias de esta magnitud. Y a propósito, ni una palabrita más sobre Hidroituango, ni una palabrita. Entonces, Hidroituango, el río Cauca se quedó sin agua. Están esperando el cierre de la segunda compuerta, pero hay que esperar el invierno y el invierno va a tardar. Y mientras tanto, pasan los días, la casa de máquinas no se puede desocupar, no se sabe qué se va a encontrar en ella, ni una palabrita. La EPM es invulnerable a todo y no le cuenta al país porque ese es un asunto suyo. No, ese es un asunto de Colombia entera. Y a Colombia entera hay que decirle la verdad y no engañarla y no postergarle una verdad que el país necesita ya. El presidente del país, del Brasil, Bolsonaro, está en periodo postoperatorio. Ya habíamos contado que le estaban retirando la bolsa de colostomía que fue necesario ponerle después de que sufrió un atentado a puñal en medio de su campaña por la amable izquierda brasilera. Casi lo matan, lograron salvarle la vida y ahora está en un postoperatorio que tomará por lo menos 8 días más. Hay enfermedad de las vacas locas en Polonia, por supuesto, alarma en toda Europa, y el Papa Francisco está en Emiratos y se besa ya con todos los jefes religiosos de la zona, pues sí, eso está bien, pero ni una palabrita sobre Venezuela, ninguna. Al Papa se le han comido la lengua los ratones. El genocidio de Venezuela, la mortandad de venezolanos, la inmensa cantidad de niños que se quedan con retardo mental para siempre por desnutrición, no afectan a un papa intergérrimo, a un papa que no lo conmueve nada ni nadie. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy en el año de 1818, un antiguo suboficial, oficial y mariscal de Francia llegó al trono de Suecia y fundó una dinastía que sigue hoy reinante. Los reyes de Suecia son muy conocidos en el mundo. Esa realeza sueca es tenida como una de las más brillantes de Europa. Lo que es la vida, descienden de un cabo francés, Bernadotte. Bernadotte, el gran traidor de Napoleón, fue Carlos XIV a partir de un día como hoy, 5 de febrero del año de 1818. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Ernesto Lecona. Curiosamente esa canción no la hizo famosa una mujer, sino un hombre,
Juan Arbizu, el hombre de la voz de seda, damisela encantadora. Con esa canción tan bella y con semejante voz, saludemos la mañana. Sergio Gel. Y la saludamos, doctor Londoño, con los muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Se quitan la careta algunos magistrados de la JEP y lo hacen pidiéndole al gobierno nacional y al fiscal general de la nación que examinen si hay lugar a realizar un juicio de ponderación en relación con la prolongación de la privación de la libertad del señor Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido por la opinión pública por su alias, Jesús Santrich. Y todo esto ocurre por cuenta del extravío de la famosa carta rogatoria al gobierno de los Estados Unidos, mediante la cual la JEP pidió a la justicia del país norteamericano que remita las pruebas que obran en el expediente por cargos de narcotráfico en el proceso que se adelanta ante las Cortes Federales de los Estados Unidos en contra de Santrich. Además, la JEP, ese embeleco que se inventó Santos con las FARC, amplió el plazo para recibir esas pruebas. Como la carta nunca llegó, como la carta se quedó atrapada en Panamá, pues ahora la JEP le amplía el plazo a la justicia de los Estados Unidos para que en 20 días hábiles envíe esas pruebas y se conozca pues qué es lo que obra en el expediente en contra de Jesús Santrich. Esto es lo que hizo la sección de revisión de la JEP en una decisión que tuvo una votación de 4-1. Hay un salvamento de voto y hay que decirlo, sorprende, porque en un gesto de sensatez, la magistrada Claudia López destacó en ese salvamento de voto que la prueba solicitada a Estados Unidos no es necesaria para resolver la aplicación de la garantía de no extradición en la medida que, atendiendo la cooperación judicial internacional y de acuerdo con la tradición jurídica nacional e internacional, el indictment o la sentencia condenatoria extranjera son suficientes para determinar la fecha de realización de la conducta que se le atribuye al señor Santrich. Así pues que en esto va el circo de la JEP, así va el tema de la carta que nunca llegó, en eso va el tema de la extradición de Santrich, y así la JEP se quita esa máscara, se quita la careta y le muestra al país qué es lo que quiere y qué es lo que pretende cuando le dice al gobierno nacional y al fiscal general de la nación que evalúen la libertad de Santrich. Con contadas excepciones, hay que decirlo, el salvamento de voto que hace esta magistrada, pues hay que destacarlo, porque la JEP se la está jugando a fondo por la libertad de Santrich, así de claro quedó ayer en el auto que profirió la JEP, y así de claro pues se lo dicen a la opinión pública. Lo cierto, doctor Londoño, es que el circo continuará un plazo de 20 días para que la justicia norteamericana entregue esas pruebas. Muy seguramente la justicia norteamericana no lo hará porque, como lo dice además esta magistrada López, pues no es necesario entregar esas pruebas, con el indictment es suficiente. Pero por supuesto. Dos grandes elementos tiene Colombia para luchar contra el narcotráfico. La extradición, que la bloquea la JEP, los pseudo magistrados o sedicentes magistrados de la JEP, y la fumigación con glifosato, que lo bloquea la Corte Constitucional. Por eso estamos llenos de narcotráfico y de violencia y de muertos. Pero estos magistrados ponen unas caras de arcángeles que están aplicando el derecho, favoreciendo a los narcotraficantes. Eso es lo que hacen las dos cortes, la JEP y la Corte Constitucional. Que a propósito, doctor Londoño, perdón, le remato, muy recomendada la columna de Mauricio Vargas. En la JEP tienen miedo. Y es que desde Estados Unidos también ya han enviado algunos mensajes recordándole a la JEP cuál es su responsabilidad frente a la justicia. No, y que los Estados Unidos pedirían en extradición a los cómplices de los narcotraficantes. Y a quienes conspiren. Bueno, sí. que son ellos. Ellos son los grandes conspiradores y quieren dejar libre a Jesús Santrich y dejar claro que no van a permitir la extradición de los narcotraficantes de las FARC, que son los mayores traficantes del mundo. El más grande cartel de la droga en el mundo se llaman las FARC. Disidentes, no disidentes, como lo quieran llamar. Las FARC son los que tienen el gran negocio de la cocaína en el mundo. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días.
Papi, muy buenos días a todos. Bueno, Cristina, tenemos hoy discurso de la Unión. Tenemos un discurso del Estado de la Unión o el Estado de la Nación del presidente Donald Trump. La gran pregunta, la gran interrogante aquí es qué va a hacer el mandatario, si incitar o persuadir o un poco de las dos cosas. Tenemos un presidente que llega malherido después del cierre más largo del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que duró más de 5 semanas, que la mayoría de los estadounidenses, según encuestas, dicen que salió perdiendo y ganó Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, porque el presidente tuvo que reabrir el gobierno sin lograr que los demócratas se dieran nada. Simplemente reabrió el gobierno cuando se empezaron a paralizar los aeropuertos porque los empleados federales empezaban a llamar enfermos. Y pues no logró que se dieran en nada en ese presupuesto para construir el muro en la frontera, que fue la diferencia entre demócratas y la Casa Blanca que llevó a este cierre del gobierno, porque no se pusieron de acuerdo en un presupuesto. Sabemos que Donald Trump estaba pidiendo casi $6,000 millones para construir el muro. Entonces la mayoría piensa que perdió y él llega ahora además a un Congreso por primera vez en que no tiene la mayoría republicana en ambas cámaras. Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Detrás del presidente Trump va a estar parada Nancy Pelosi. La cara de Nancy Pelosi, sus reacciones, las reacciones de los demócratas. Ya hay un puñado de congresistas nuevos que dijeron que no van a asistir al Estado de la Nación, y se sabe que el presidente Trump va a estar en una clase de cuerda floja. Cuando se dio para reabrir el gobierno, que lo hizo solamente por una temporada corta de una semana, Ann Coulter, que es una de las portavoces más conocidas aquí en los Estados Unidos de la derecha, de la supuesta base del presidente Trump, pues dijo que Trump había sido un cobarde por no exigirle más a los demócratas. Entonces vamos a ver, es un presidente que tiene que hacer un llamado a la unidad nacional, pero por el otro lado ha estado amenazando con declarar una emergencia nacional si no le aprueban el presupuesto para el muro, y decidir con esta emergencia nacional que él saca los fondos de su presupuesto militar para construir el muro solo. Sin embargo, pues se sabe que va a ser un poco de las dos. Se han filtrado, ha habido fuentes de la Casa Blanca que dicen que es muy posible que utilice este discurso también para presentar su visión a largo plazo para un plan migratorio que quisiera hacer con algún tipo de reforma migratoria en el gobierno. Y sabemos que la respuesta demócrata va a estar a cargo de Stacey Abrams de Georgia, y que también el senador Bernie Sanders, con quien Hillary Clinton se enfrentó por la nominación demócrata, va a dar su propia respuesta. Entre los invitados de Trump, siempre los invitados son clave en los discursos del Estado de la Unión. Nuevamente va a haber una familia de una pareja de Nevada que fue asesinada por un indocumentado. Va a venir un sobreviviente de una masacre en una sinagoga en Pittsburgh, y un agente de seguridad nacional que trabajó en casos de tráfico humano. Nuevamente esta campaña de Donald Trump y del presidente Trump por hablar de crisis en la frontera y para resaltar que necesita más ayuda en la frontera. Vamos a ver qué pasa. En temas internacionales también se dice, y ha habido algún tipo de indicios de que podría el presidente Trump hacer algún anuncio importante sobre una segunda cumbre con el líder norcoreano, y también tratar de presentar su evidencia o sus argumentos para que los republicanos le compren el plan de retirada temprana de tropas de Afganistán y Siria. Los republicanos han sido los que más en contra han estado de esta retirada. Los demócratas han estado con el presidente Trump en este tema. Hay que ver qué pasa. Y todo esto en el marco de una mañana en que sabemos por el diario Washington Post que fiscales de Nueva York entregaron una orden judicial solicitando un gran número de documentos del comité inaugural de la campaña del presidente Trump, al parecer buscando evidencia de si hubo o no financiamiento extranjero de la campaña del presidente Trump. Todo esto por la investigación de la supuesta colusión con Rusia durante las campañas. Y también en el marco de que seguimos esperando en Nueva York en cualquier momento el veredicto
En el caso de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, a ver qué pasa con él. Hay una gran atención. Sabemos que ha habido periodistas hasta durmiendo, que llegan a las 12 de la noche a dormir en sleeping bag, en los fríos neoyorquinos, esperando pues la sentencia del que están llamando ahora el juicio del siglo, el del Chapo Guzmán. Entonces, gran expectativa hoy, esperamos grandes noticias, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Cristina, muy amable. Vamos a ver qué pasa con el discurso de Trump, con el Chapo Guzmán. A propósito, periodistas que duermen ahí en las puertas, el único país del mundo que no mandó nadie a que escuchara y a que mirara y a que tomara notas fue Colombia. Porque como a nadie le interesa el tema del narcotráfico en Colombia, como es un tema tan remoto y tan poco importante para Colombia, entonces no nos queremos enterar del juicio del siglo al Chapo Guzmán. ¿Quién lo creyera? Y como si nos estuvieran escuchando, les queremos contar que hoy a las 9 de la mañana las empresas públicas de Medellín anunciarán el cierre de la segunda compuerta en Hidroituango. ¿Qué va a pasar con el río Cauca? ¿Qué va a pasar con la Casa de Máquinas? Gran expectativa. Hoy se hace el anuncio, quién sabe cuándo se hará el cierre de la compuerta. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Cuando estamos a un día del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, que deberá trabajar para darle trámite al Plan Nacional de Desarrollo, tenemos los detalles de las reuniones con los partidos políticos que adelantará el presidente Iván Duque entre esta y la otra semana. La primera reunión se hará hoy con el Partido Conservador desde las 8 de la mañana en la Casa de Nariño. Valdrá recordar que esta es una de las bancadas de gobierno según el estatuto de oposición. Luego el miércoles el encuentro será con el partido de la U, que también se declaró de gobierno, que no contará con la participación del senador Armando Benedetti, que decidió no asistir a ningún encuentro con el presidente Iván Duque, según él, porque lo haría solamente cuando Duque trabaje por el país. El jueves, la visita a la Casa de Nariño la hará el Partido Liberal, donde hay un tremendo o monumental lío. Se dice desde ya que el presidente César Gaviria, el jefe de esa colectividad, no asistirá a la reunión y que tampoco lo harán la mayoría de los senadores que tienen en ese partido. En Cámara están divididas las opiniones, unos dicen que sí deben ir, otros dicen que no. De cualquier manera, como quiera que sea el asunto, el caso es que la decisión del expresidente Gaviria es no asistir, así los demás quieran hacerlo, lo que desconocería obviamente una decisión de partido como tal. ¿Por qué no van? Dice el expresidente César Gaviria, porque Duque no apoyó los proyectos de su colectividad en el Congreso de la República. El viernes el turno será para Cambio Radical, que tendrá desde el mes de julio la presidencia del Congreso. Aún no se confirma quién encabezará la reunión, qué jefe de esa colectividad, si Sabaraín en Senado, si Lara, no sabemos quién todavía. El caso es que Cambio Radical, que no es un partido de gobierno, que se declaró independiente, hace acercamientos con el gobierno. Vamos a ver quiénes van a ir de ellos. El mismo viernes, en horas de la tarde, el presidente Iván Duque va a recibir a Colombia Justa y Libres y al Movimiento Mira para analizar los temas de legislatura. Dos partidos que también son parte de gobierno. El martes 12 de febrero, el turno es para el Centro Democrático y su bancada, como también para el movimiento ASI, Alianza Social Independiente, que tiene solamente un senador, que es Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, el humorista y trovador. Esta será la agenda de reuniones que tendrá el presidente Iván Duque con las distintas bancadas, doctor Fernando, todas de gobierno, a excepción de Cambio Radical, que aún no se sabe en qué términos va a asistir. Bueno, y del Partido Liberal, que ya dijo que no va a ir en su gran parte. En mi época estas reuniones las hacía el presidente Uribe a través de su ministro del Interior. Es el ministro de la política, pero aquí asume la política directamente el presidente Iván Duque, o porque quiere darle mucha importancia o porque no tiene confianza en lo que pueda resultar de una reunión de su ministra con las bancadas. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Y quién sabe qué va a resultar de eso, ni cuál sea el Plan Nacional de Desarrollo en el que está pensando el presidente Duque. No lo conocemos, ¿verdad? No tenemos ni idea. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Después de que más de 15 países de Europa reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino, Maduro intenta pasar $1.200 millones desde Europa a Uruguay. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este lunes al gobierno de Uruguay no prestarse para un robo.
Los fondos que se intentan mover hacia Uruguay estarían en cuentas que administra el equipo de Maduro en bancos europeos. A Maduro se le hace cada vez más difícil movilizar recursos en el sistema financiero internacional. Los bancos prefieren no ser intermediarios de las transacciones debido a las sanciones financieras que impuso Estados Unidos y que cada vez imponen más países. Y Uruguay es de los pocos países de la región que apoya a Maduro. Recordemos que junto con México han conformado un grupo de países neutros. Ahora, la cosa no es solo de afinidad política. Se sabe que uno de los hijos de Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, tiene negocios millonarios con el chavismo. El hijo de Vázquez se hizo millonario desde antes de que su padre fuera presidente, asesorando en negocios con el chavismo a diferentes empresas de software uruguayas. A partir del año 2000 se registraron viajes muchas veces a Venezuela del hijo de Vázquez para cerrar negocios de sus clientes con el gobierno de Hugo Chávez, y a partir del 2005, con su padre ya en la presidencia, esos viajes se intensificaron. El gobierno venezolano incluso decidió que utilizaría un software ofrecido por el hijo de Vázquez para la administración pública. Entonces, como todo entre socialistas, lo de Uruguay y Venezuela se trata de negocios y de robo. Respecto a las reacciones internacionales frente a lo que ocurre en Venezuela, resulta que Italia bloqueó este lunes una posición conjunta de la Unión Europea para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los miembros de la Unión Europea llevan días debatiendo cómo abordar la crisis en Venezuela y bueno, hasta el momento, después del bloqueo de Italia, 19 países del bloque han reconocido al líder opositor como presidente. Y para finalizar, tenemos que mencionar la reunión del Grupo de Lima. En una declaración suscrita por 11 de sus 14 integrantes, el Grupo de Lima llamó a los militares a desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó como presidente, pero además condenaron la posición de México y Uruguay, tildando sus propuestas de diálogo de maniobras dilatorias avaladas por el dictador para perpetuarse en el poder. Bueno, esto es lo que está pasando en Venezuela. Uruguay sirviéndole de alcahueta a Maduro por razones económicas muy poderosas. Mucho dinero de por medio. Y en un minuto estaremos con el doctor Pedro Enrique Aguilar, abogado defensor de Luis Alfonso Hoyos. La trama del hacker. ¿En qué paró eso? ¿Por qué la sentencia judicial totalmente absolutoria declarando inocente a Luis Alfonso Hoyos? En un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Esta es la hora de la verdad.